gracias le damos primeramente al Señor que nuevamente nos permite, mi amigo y mi hermano, compartirte palabra de Dios, palabra de vida. Y hoy vamos a compartir una palabra y vamos a hablar de quiénes somos. La Biblia nos habla a nosotros y somos una nueva creación, somos nuevas criaturas. Y entonces lo vamos a llevar en tres etapas de la manera más sencilla posible. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre, lo formó tripartito, de ahí también donde viene la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén, lo creó completo. Dice la palabra que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y al formarlo y crearlo, sopló aliento de vida. En este texto, cuando te habla que sopla aliento de vida, es que sopla de su espíritu, el Espíritu Santo, en esa figura de barro y le da tres vidas. Una vida física, que hoy en día dentro de la medicina se llama somática, que es la que tratan los médicos de medicina general. Una vida psicológica, que es donde entra la psicología, la psiquiatría, la mayoría de la ciencia de comportamiento, que incluye la mente y las emociones. Y una vida espiritual, porque Dios es espíritu. Y para relacionarse con Dios debemos relacionarnos desde el punto de vista espiritual. Quiere decir que el hombre, cuando fue formado en la tierra y fue colocado en el huerto del Edén, se movía en esas tres dimensiones: cuerpo, somática, alma, lo que es la psique o la parte psicológica, mente y emociones, y la parte espiritual. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? Dios crea un hombre tripartito, pero en el mismo momento en que Adán y Eva caen en transgresión, desobedecen un mandato de parte del Señor, incitado por Satanás, el adversario de Dios, la Biblia nos enseña claramente que el hombre pierde esa esencia espiritual, muere espiritualmente, porque nosotros estamos actualmente muertos en delitos y pecados. Nuestra vida espiritual muere en el mismo momento. Y un aspecto que podemos aclarar ahorita que estamos compartiendo esta enseñanza es que muchas veces la gente puede decir que Dios fue malo porque Dios no perdonó a Adán y a Eva y los expulsó del huerto, los expulsó en pocas palabras de su presencia, porque Dios no puede trabajar y operar con el pecado. Simplemente Adán no reconoció su falta, no reconoció nunca su error. Eso se le llama arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que Adán en ningún momento y Eva en ningún momento se arrepintieron, sino que simplemente justificaron su desobediencia delante de Dios. Esa naturaleza de pecado que ahora mora en el hombre impulsa al hombre a una rebelión abierta hacia los designios de Dios. Y entonces podemos ver toda una raza humana a partir del momento que Dios expulsa a Adán y Eva, que nacen del mismo momento que pisan la tierra con una naturaleza de pecado, la cual fue condenada por Jesús. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, cuando nos hace referencia a la obra que hace Jesucristo de la cruz y cuál es el proceso que ocurre en ese lugar. ¿Qué hizo Jesús realmente? No solamente perdona nuestros pecados, sino que también lleva la naturaleza de pecado que de una u otra manera había impulsado a una humanidad entera. Entonces, hay algo interesante que debemos resaltar y que en esta primera parte quiero recalcar, es que cuando Dios creó al hombre, lo creó tripartito, cuerpo, alma y espíritu, pero cuando el hombre peca, muere espiritualmente, y eso a partir de ese momento impide esa comunión diaria del hombre con Dios. Cuando el hombre es expulsado del huerto del Edén, simplemente es expulsado de la presencia de Dios. Ahora el hombre se mueve en el ámbito natural, simplemente se mueve más a nivel de mentes y emociones y a nivel del cuerpo, porque su vida espiritual está muerta. Eso lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento y la Biblia nos habla a nosotros, el hombre natural,
es un hombre dominado por la mente y las emociones. Nos habla del hombre carnal o el creyente carnal, también es dominado por la mente y las emociones, perdió su condición espiritual. Y también cuando nos habla del hombre sensual, también es una persona dominada por mente y emociones. Pero hay algo interesante del sensual, está dentro de la iglesia, pero nunca se ha arrepentido y nunca se ha convertido. Puede ser un gran líder dentro de la iglesia de Cristo, pero jamás en su vida se ha convertido. Entonces hablamos de tres tipos de personas. El natural nunca ha conocido a Dios, pero se mueve a nivel de mente y emociones. El carnal se mueve mente y emociones, pero sí conoció al Señor, tuvo una relación con Dios, fue lleno de la presencia del Espíritu Santo, pero se descuida en su vida espiritual. Y el hombre sensual, que se mueve también entre mente y emociones, impulsado por las emociones, por sus pasiones, pero simplemente jamás se ha convertido a pesar que está dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, de esta manera se mueve el hombre sobre la faz de la tierra hasta que llega Cristo a la tierra y Cristo crea una nueva dinámica. Jesucristo forma una nueva raza, una nueva creación. Y eso lo podemos ver reflejado. Nos vamos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. Un hecho que sucede después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así de la manera siguiente. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid al Espíritu Santo. En la primera parte venimos hablando de que somos una nueva creación, esta forma creada por Cristo. Entonces tocamos el punto en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios crea al hombre, lo crea tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Pero esta condición se pierde en el momento que el hombre peca, es expulsado del huerto del Edén, expulsado de la presencia del Señor. Y entonces el hombre ahora terrenal, natural, que se mueve sobre toda la faz de la tierra, se mueve solamente en mente y emociones, o sea, en su parte psicológica o en su parte mental y a nivel de cuerpo, porque espiritualmente está muerto. Y eso fue la condición de toda la raza humana durante 4000 años de historia, hasta que Jesucristo el Señor viene a la tierra. Leímos y cerramos la parte anterior, leímos en el libro de Juan capítulo 20, versículo 21, y lo repito nuevamente, que dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Podemos ver en esta escena cómo Jesucristo el Señor recrea la misma escena que hubo en el huerto del Edén. Dios creó al hombre, ahora Jesucristo sopla aliento de vida en el hombre, dándole nueva vida, en este caso a los discípulos del Señor. Y entonces eso marca una transición en una nueva raza, en una nueva creación que Dios está o ha formado a través de Jesucristo. En el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Aquí es importante resaltar, mi hermano en Cristo que me estás oyendo, es que hubo un cambio radical en el hombre interior. El hombre que no tiene Cristo se mueve en una condición de pecado porque en su interior mora una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza lo impulsa a una rebelión abierta hacia Dios. Y esa naturaleza interna pecaminosa es movida por Satanás y por todos sus demonios. Pero cuando el hombre llega a los pies de Jesús, ahora el hombre tiene una nueva vida. Jesucristo sopla sobre los discípulos una nueva vida y recrea la escena que hubo en el huerto del Edén. Pero esta vida tiene algo interesante, que no se procrea o no se crea así como fue Adán y Eva, que fueron desarrollados por una forma natural, o la raza se expandió de una forma natural, sino que ahora es por medio de la palabra de Dios y es un crecimiento espiritual en el interior del hombre. En Efesios capítulo 2, versículo 10, nos habla también de que somos hechura suya, creados por Cristo Jesús o en Cristo Jesús para buenas obras. Esto nos enseña entonces que somos una nueva creación. Y muy importante resaltar, que lo comenté hace poco,
es que debemos entender que nosotros hemos sido formados nuevamente espiritualmente hablando. Ahora José Román y cada creyente que se arrepintió de sus pecados, ahora vuelve a una condición que es cuerpo, alma y espíritu. Ahora puede tener relación con Dios. Porque el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios porque está muerto espiritualmente. Se mueve más a nivel de los pensamientos y de las emociones. Pero el hombre que tiene a Cristo Jesús ha nacido de nuevo. En Juan 3 nos habla del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento implica ese proceso de regeneración interna donde ahora nosotros tenemos vida porque espiritualmente estamos vivos. Sufrimos de una resurrección. Eso aparece en Romanos 6, 4 y 5, Colosenses 2, 12 y Efesios 2 del 5 a 6. Sufrimos una resurrección interna. Espiritualmente estamos vivos, pero ahora como creyente yo tengo que alinearme al Espíritu Santo de Dios. Dentro del contexto de la vida del creyente, el Espíritu Santo tiene que estar presente. Y cierro con esta parte que es muy importante que tú recuerdes. Tienes una nueva vida interna, naciste espiritualmente, pero tienes que recordar que eres un ser humano y el Espíritu Santo está obrando en ti un proceso de santificación progresiva. Significa que tú tienes áreas en tu carácter, en tu temperamento, traumas, recuerdos, la educación que recibiste desde niño. O sea, hay áreas personales en ti que tienen que ser cambiadas y ese trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Como hablaba con una joven en estos días, no te ocupes tú en cambiar muchas cosas de tu personalidad, de tu carácter. Deja quieto que sea el Espíritu Santo de Dios el que te lo cambie. Es un trabajo muy difícil nosotros cambiar, pero si nos alineamos al Señor, el Espíritu Santo nos va a empezar a revelar esas áreas del carácter que Él quiere cambiar y que necesita cambiar en un momento determinado. Y ahí es cuando Dios empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros, y ese proceso se llama santificación. El Espíritu Santo va a sacar todo aquello que nos puede afectar y puede impedir tener una relación plena con Dios. Y entonces cerramos con esta parte. Somos una nueva creación, somos nuevas criaturas. La Biblia nos llama a nosotros peregrinos porque ahora en nuestro interior hay una naturaleza divina, y eso significa que no tenemos justificación para pecar. El enemigo nos va a tentar, pero en mí hay una naturaleza divina que se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos caminar conforme a la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Cristo y conforme a la voluntad de su Espíritu Santo.